El proceso general de una inmovilización se debe principalmente a los accidentes automovilísticos, a la alta energía que actualmente estamos enfrentados los médicos en el servicio de urgencia, por lo cual es de vital importancia que sepan inmovilizar, porque el día a día llegarán pacientes con fracturas abiertas, que es la principal causa por la cual nosotros inmovilizamos cualquier centro de primer nivel y hacemos una referencia a un mayor nivel. Siguiente, por favor. Entonces, así vamos a definir las inmovilizaciones como el procedimiento o técnica que limita el movimiento de un segmento anatómico. Y esto que es lo más importante, que esto va a ser mediante otro segmento anatómico, una férula, un yeso, una venda, tapas de ollas, cartones, cualquier elemento que tengamos a la mano para impedir el movimiento de un segmento anatómico, hueso, articulación de un miembro lesionado. Importante que ustedes, así no tengan yeso, pueden inmovilizar, como lo pueden ver en esa imagen, hasta con pañuelos, cartones, tablas, madera, lo que ustedes tengan a la mano para poder inmovilizar y evitar daños que más adelante vamos a explicar. Siguiente, por favor. Además, es importante explicarle que no solo para las fracturas abiertas son las indicaciones de las inmovilizaciones. Aquí tenemos una lista donde aparece esguinces, luxaciones, las fracturas, como ya lo hemos explicado, lesiones de parte blanda, cualquier herida, cualquier paciente que se ha llevado a un injerto libre de piel o un colgajo y necesite de una inmovilización para evitar que se dañe, se puede colocar, así como trastornos congénitos, pacientes con secuelas neurológicas, pacientes con secuelas traumáticas, pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos para evitar que hagan contracturas musculares y hagan una posición inadecuada del miembro afectado o en general de cualquiera de los miembros, o también evitando úlceras por decúbito. En pacientes con artritis, en general, vamos a encontrar múltiples indicaciones para una inmovilización. Adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante de una inmovilización? Que nos va a mejorar el paciente el dolor, evita el daño tisular, disminuir las complicaciones. ¿A qué nos referimos con estas complicaciones? Que un paciente con una fractura, por ejemplo, y no está inmovilizado, el hueso va a romper la piel y se va a volver abierta. Puede lesionar una arteria, puede lesionar un nervio. También ayuda a mejorar las partes blandas. Si usted tiene un edema, como un esguince o cualquier patología, al colocar un vendaje de algodón, un vendaje elástico, de la manera adecuada, también disminuye. Y por supuesto, lo más importante para nosotros, la reducción de una fractura del hueso. Siguiente. Entonces, en esta revisión de casos nos vamos a centrar en las férulas. ¿Por qué? Porque existe el yeso tubular, ¿sí? Pero ese yeso ustedes no lo colocan. Ustedes no se van a tomar la tarea de complicarse colocando yesos cerrados. Ustedes colocan inmovilizaciones, un yeso cerrado, déjenlo a la parte de ortopedia porque las complicaciones que más adelante les voy a explicar cuando se aplica un yeso de manera no adecuada nos lleva a problemas médico-legales. Pero también van a encontrar inmovilizaciones con vendajes, van a encontrar un sinnúmero de maneras de inmovilizar. Pero nosotros normalmente, como médicos, como facultativos, hacemos inmovilizaciones con yeso, porque contamos siempre con una férula que podemos realizar principalmente con yeso. Adelante. Estas imágenes son desde unas férulas inflables que ustedes muy bien ven en el servicio de urgencias cuando llega un paciente con una fractura y los paramédicos siempre tienen este material, que es lo más sencillo.
Si no contamos con eso, adelante podemos mostrarle un sinnúmero de inmovilizaciones. Siguiente, por favor. Desde los braces articulares, las férulas hechas de cualquier material, encontramos el primero en la parte superior izquierda, encontramos un brace que es hecho con un material sintético cuando no va a hacer el tratamiento posterior a una fractura que ha sido tratada de manera conservadora, o las lesiones ligamentarias que puede estar en el hombro o en el codo, se necesita que el paciente no haga un mayor movimiento. Este inmovilizador de hombro, como lo pueden ver acá, además de mantener como un cabestrillo, evita que el paciente pueda hacer una aducción o abducción o rotación interna, rotación externa del miembro, y con ello evita que el paciente se dañe la cirugía previamente realizada. En la otra podemos encontrar, si se dan cuenta, una férula de un material más débil, que es el que normalmente encuentran en urgencia. En la parte inferior izquierda encontramos una férula ya de un material más duro, que es utilizada en fracturas de muñeca y síndrome de túnel carpiano. En la parte inferior derecha encontramos una férula maleable, que, como su nombre lo indica, ella se puede colocar en una actitud de flexión, de extensión, cuando hay una fractura de una falange o hay un antecedente de una luxación traumática de una interfalángica proximal o distal. Siguiente, por favor. Y estas son las férulas improvisadas de las cuales les comentaba al principio. Si se dan cuenta, en una primera instancia se utiliza una roca. Obviamente estamos hablando de situaciones extremas donde el paciente está a la intemperie y ustedes el acceso es difícil, no tienen una persona con una vía que puedan acceder fácilmente. Ustedes en ese momento, con cartones, con piedras, con madera, inmovilizan con pañuelos, pueden utilizarlo con dos maderas, como ven en la del centro, o en su parte izquierda, derecha, perdón, con el otro segmento anatómico y con ayuda de cualquier material que encuentren a la mano, como pañuelos. Adelante. Esta es una férula que, si pueden darse cuenta, se hizo con, arriba pueden ver dos halos bastante delgados, no tan grandes. Ven una correa y ven abajo una cabulla, o creo que parece que fuera como con lo que amarran las cortinas en las casas, ¿no? Importante que, ¿por qué traigo a colación esta imagen? Porque siempre en el ABCDE, la E en el paciente politraumatizado es la exposición, ¿no? Ustedes como médicos están obligados, después de mirar el estado del paciente, la vía aérea, la circulación, la respiración, siempre la parte neurológica, el déficit neurológico, siempre exponer y mirar qué está afectado, y por eso tienen que cortar la ropa que tenga el paciente, retirar los zapatos, todo lo que el paciente pueda tener que no nos permita evaluar el paciente. Obviamente, eso se hace siempre en un centro de atención hospitalaria, de pronto en la zona rural, o cuando el paciente está en el sitio del accidente, va a ser más complicado, y lo que primero hacen ahí es estabilizar el paciente y darse cuenta si la causa es por una fractura y el paciente tiene una lesión vascular y necesita de un vendaje para evitar que el sangrado siga. Nunca colocar, a pesar que tengan un sangrado, un torniquete. ¿Sí? Los torniquetes no se colocan, y siempre veo que colocan como especie de torniquetes. El torniquete lo máximo que dura es entre 1 hora y media y 2 horas, y si ustedes tienen el traslado de un paciente mayor tiempo, como vemos las vías de difícil acceso que tenemos acá, no es fácil, y por lo cual van a lesionar más
esos tejidos a los cuales se le está evitando que llegue sangre hasta las partes más distales. Por lo cual, siempre es mejor colocar un vendaje compresivo y así enviarle al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, los principios de las inmovilizaciones, como muy bien se explica, es para mantener la línea y eje del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes con una tracción en una fractura, una pequeña tracción, ustedes van a alinear el hueso y van a evitar que el hueso haga las complicaciones que ya sabemos, como la lesión vascular, que vuelvo y lo repito, la lesión neurológica, o una herida y se exponga el hueso y pase de ser cerrada a ser abierta. Mantener la articulación en una posición funcional es lo que conversamos. Si un paciente está en una unidad de cuidado intensivo y el paciente está con una lesión neurológica o está en un estado de coma inducido por mucho tiempo, ustedes intentan colocar el brazo, es decir, el codo o la muñeca en la posición anatómica, es decir, en 90 grados, en posición neutra. Las rodillas siempre están con una ligera flexión de 15 grados. Acolchar o almohadillar las eminencias óseas. Recuerden que si ustedes colocan una férula y primero no colocan un buen vendaje de algodón, esto van a hacer unas úlceras por presión, por el mismo material del yeso o de cualquier férula que realicen. ¿Qué queremos decir con incluir al menos una articulación por encima y por debajo de la fractura? Si la función es inmovilizar a un paciente y ustedes solamente colocan una férula, por ejemplo, en la región del antebrazo y dejan libre de la muñeca hacia distal o de la parte más proximal del antebrazo y el codo está libre, el paciente puede movilizar y va a tener dolor y puede hacer las lesiones que todos sabemos. Entonces es importante que si la mano la van a inmovilizar y van a inmovilizar una fractura del tercio medio de el antebrazo, deben inmovilizar hasta la cabeza de los metacarpianos y hasta más arribita, más proximal al codo, para que el paciente no pueda extender ni hacer pronosupinación. Siguiente, por favor. Los objetivos y los principios de las inmovilizaciones ya están claros. Ahora, ¿cuál es el principio de hacer una inmovilización? Ya habíamos adelantado el que se debe colocar un vendaje antiedema. El vendaje antiedema, ¿cómo se coloca? Se coloca primero con el algodón laminado, que se va a hacer cubriendo las 2/3 partes de la circunferencia. ¿A qué nos referimos con eso? El vendaje se coloca en forma de espiral, 50 y 50. Eso de pronto va a ser más fácil haciéndolo prácticamente, pero hoy intentaré que se tengan imaginación de esta parte, colocan el vendaje elástico, mantienen la reducción o la tracción que están haciendo y ahí sí miden antes o previamente, ya han medido el número de capas para el miembro superior entre 6 y 12 capas y para el miembro inferior entre 12 y 24. Ustedes van a escuchar o van a leer que varía el número de capas. ¿A qué se refiere el número de capas? Cuando ustedes están haciendo una medida de un yeso, cuando van a colocar una férula, por ejemplo, en mi caso, ustedes miden mi longitud desde la cabeza de los metas hasta el codo y ustedes con un yeso o con dos yesos, al momento de hacer ese mismo número de capas que van doblando, pueden llegar hasta 6 o 12 capas en el miembro superior o entre 10, entre 12 y 24. Pero hay literaturas que hablan entre 6 y 10 capas para el miembro superior, entre 10 y 16 capas para el miembro inferior. Yo siempre doy la razón que no es lo mismo inmovilizar a una mujer o a un hombre bajito de estatura, delgado, que no tenga mucha masa muscular, diferente a una persona de mayor estatura, de mayor peso, en el cual vamos a tener una inmovilización inadecuada. Siguiente, para el miembro superior, estos son las vendas de algodón laminado. Si se dan cuenta, hay diferentes medidas
Normalmente en Colombia encontramos de 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5. En países como la región escandinava, la región europea en general o Norteamérica, vamos a encontrar hasta de 8.5 por la talla de estas personas. El 3 por 5 se mide en yardas. Es una medida más europea, pero si ustedes se dan cuenta, habla de centímetros y de yardas. Al final, ustedes lo pueden transformar en centímetros solamente y se van a dar cuenta que para el miembro superior, en promedio, se utilizan de 3.5 y de 4.5. Si el paciente es un poquitico más grueso, puede ser que en el brazo se utilice de 5 por 5. En el miembro inferior, si es la parte más baja, es decir, pie, tobillo, se utiliza de 4.5, si es un niño de 3.5, pero en general de 5.5 y de 6 por 5 para el promedio de los adultos en Colombia. Adelante, esta es el yeso y el vendaje elástico. Si le encuentran, este es el mismo yeso con las medidas. Y adelante vamos a encontrar el vendaje elástico de acuerdo a cada marca, con lo que le quieran colocar. Siguiente, esta es una venda elástica. Ahora sí, vamos a entrar en materia de cómo se inmoviliza. Lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre deben tener una lista clara de lo que van a hacer. Primero, se mide qué longitud de qué segmento anatómico vamos a hacer la inmovilización. Debemos de tener claro que vamos a tener el agua en un recipiente, vamos a tener los guantes, vamos a tener esparadrapo o micropore para el vendaje. Todo lo tenemos que tener a la mano. ¿Por qué? Por la parte más importante. Al momento que nosotros sumergemos el yeso en agua fría o tibia, él tiene un periodo de fraguado que va a ser aproximadamente entre 5 y 8 minutos. Si ustedes no tienen todo listo a la mano, él se va a endurecer antes de tiempo y no van a poder realizar de la manera más anatómica el yeso y le va a quedar solamente una férula endurecida, ya caliente porque es una reacción exotérmica y ya demasiado dura que no va a tener la posición que ustedes querían en el segmento anatómico. Entonces eso es lo más importante antes de mojar el yeso. Y ustedes, protección del segmento anatómico con el vendaje elástico, previamente el vendaje de algodón, le hacen un reforzamiento con el vendaje de algodón a las zonas donde hay unas prominencias óseas, como el caso del olecrano o el tubérculo de Lister, la tuberosidad anterior de la tibia, los maleolos medial y lateral, etc. Después de eso, ahí sí sumergen el yeso, en agua fría o tibia. Recuerden que el agua tibia se utiliza más en niños y esto hace que el fraguado sea mucho más rápido. Normalmente nosotros siempre lo hacemos con agua fría. Después de sumergirlo en agua, ustedes tienen que quitar el exceso de agua que haya. No pueden quitarle toda el agua de una ni dejarlo demasiado empapado, porque si no, queda con poca agua, rápidamente se va a fraguar. Si lo dejan con mucha agua, va a demorar más tiempo del normal en fraguar. Ustedes lo apliquen sin tensión, siempre el vendaje todo en espiral. Acuérdense que si lo hacen en forma circular, pueden producir un efecto de torniquete y evitando que se formen pliegues, porque estos pliegues producen como una presión sobre cualquier zona donde está la piel y pueden producir lesiones que ya habíamos definido. Siguiente. Entonces, entrando en materia para el miembro superior, siguiente, encontramos las férulas de acuerdo a su posición y los segmentos anatómicos que queramos inmovilizar. Entonces, la braquiopalmar
braquio de brazo hasta la región palmar, quiere decir que va desde el tercio medio del antebrazo, del brazo, perdón, hasta la cabeza de los metacarpianos. La antebraquio palmar va desde el tercio medio del antebrazo hasta la cabeza de los metacarpianos. La pinza de azúcar va desde la cabeza de los metacarpianos, pero va a ser en una posición de U, que va en toda la extensión, la longitud, pasando por el codo y volviendo por la otra cara hasta la cabeza de los metacarpianos. ¿Por qué hago hincapié en la cabeza de los metacarpianos? Porque con eso dejamos libre los dedos para poder movilizar y vigilar el llenado capilar. Porque ustedes no deben nunca tapar los dedos, porque es la única manera de poder explorar el llenado capilar y que el paciente pueda hacer movilización de los dedos. La antebraquio digital, como su nombre le indica, desde el tercio medio del antebrazo hasta la interfalángica, ya sea proximal o distal, de acuerdo a donde esté la lesión. Y las digitales, que muy bien las pudieron visualizar con las férulas maleables, o la pueden hacer con las paletas que utilizamos siempre en urgencias para inmovilizar cualquier dedito. Adelante, aquí vamos a encontrar imágenes. Si ven esta fractura metafisaria de radio y cúbito en un paciente joven, en un niño, porque vemos que ahí todavía se observa la física, encontramos la férula en pinza de azúcar. Muy bien, se explica ahí en la imagen que tiene que quedar en 90 grados el codo y en posición neutra. Y vieron cómo está de libre la articulación metacarpofalángica, porque llega hasta por debajo de la cabeza de los metacarpianos. Y el codo, si se dan cuenta, no inmoviliza eso. Siguiente. Esta es la misma férula en U, pero en una fractura diafisaria de húmero. ¿Cómo se hace esto? Se hace desde el tercio medio de la clavícula, se sigue todo el reborde del brazo, se llega al codo y se sube nuevamente hasta la axila. Y esa es la misma férula en U que utilizamos para el brazo, para el antebrazo, se usa en el brazo también, que se llama férula en U o charpa. Adelante. Y la más comúnmente utilizada es la férula brachiopalmar, en fracturas distales de húmero, proximales de radio y cúbito. Y si se dan cuenta, en la imagen que está en la parte inferior izquierda, miramos que va desde el tercio medio del brazo o B deltoidea, donde se inserta el deltoides, hasta la cabeza de los metacarpianos. Miren la posición como se ve de clara. Y en luxaciones interfalángicas podemos visualizar cómo con esto se llama yugo o sintactilización. Podemos, después de hacer una reducción de la luxación, colocar un esparadrapo o un micropore y hacer esta inmovilización de la manera más fácil y rápida. Siguiente. En el miembro inferior vamos a encontrar también un número importante de inmovilizaciones en las cuales son más fáciles de hacer siempre y cuando tengamos la ayuda de otras personas. Hasta el mismo paciente muchas veces nos puede ayudar, colocando al paciente boca abajo o de cúbito lateral, o con la ayuda siempre del familiar, de un camillero o de cualquier personal médico que encontremos a la mano. Siguiente. Esta férula lumbopédica yo siempre la indico, sobre todo en niños. No es fácil realizar para adultos, y ya cada vez más tenemos las fracciones de partes blandas.
o tracciones esqueléticas. Esta paciente esta es una fractura de cadera y quiero que piensen qué inmovilización le pueden colocar a una fractura de cadera. Encontramos una fractura a nivel cervical, o lo pueden visualizar en la cadera derecha. Siguiente. Esta es una fractura de fémur, donde encontramos una fractura que es subtrocantérica en la parte izquierda y una fractura supracondílea de fémur distal en la parte derecha. Adelante. Esta es la típica fractura diafisaria, ya sea con minuta o segmentaria, como muy bien puede observar. Y la férula lumbopédica siguiente es esta imagen que ven acá. No es tan fácil realizarla. Si se dan cuenta, ese es un paciente niño todavía, es una niña de 12 años. Y si se dan cuenta, va desde la región lumbar, se hace como especie de una cincha que va sobre la parte del abdomen, no es fácil realizarla, hasta la cabeza de los metatarsianos, dejando libre esta articulación. Siguiente. Vamos a encontrar cuando hay fracturas de la parte inferior de la pierna, encontramos fracturas en la diáfisis, vamos a realizar férulas inguinopédicas. La férula inguinopédica va desde el tercio medio del muslo, un poquitico por debajo del pliegue inguinal, hasta la cabeza de los metacarpianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se dan cuenta, a pesar que la fractura es en la diáfisis de la tibia, estamos inmovilizando el tobillo y la rodilla y los estamos dejando con 15 grados de flexión. Te puedes devolver hacia la lumbopédica un momentico. Si se dan cuenta acá, se inmoviliza la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera, evitando que se mueva cualquiera de estas articulaciones y con ello el dolor del paciente. Entonces, esto es uno de los principios fundamentales. Movilizar una articulación por debajo y por encima de la fractura. Siguiente. Ahora, en fracturas del miembro inferior a nivel de la rótula, vamos a encontrar esta inmovilización. Sigue. Que es la inguinomaleolar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, está libre la articulación del tobillo. ¿Qué quiero decir con ello? Que un paciente con una fractura de rótula, como muy bien la ven ahí, es una fractura de un hueso que no tiene carga. La carga la hace el fémur, la tibia y el peroné. Bien. Por lo tanto, este paciente, lo más importante de todo es que tiene la capacidad de apoyar, pero el dolor va a estar en la flexión o extensión de la rodilla, es decir, del mecanismo extensor. En este caso, si este paciente flexiona el polo superior de la rótula, ahí se inserta el tendón del cuádriceps y en la parte inferior el tendón patelar. Esto lo va a diastazar más, por lo cual en este caso se deja en extensión y la medida va 2 centímetros por encima de los malleolos tibial y peroneal hasta el tercio medio o un poquitico por debajo del pliegue inguinal. Y aquí tenemos una inmovilización inguinomaleolar y el paciente puede caminar y puede apoyar. Siguiente. En fracturas de calcáneo, fracturas de peroné distal, en luxofracturas o fracturas de los metatarsianos, adelante vamos a colocar la férula suropédica o férula en U. ¿Qué pasa?
Yo siempre explico que cuando un paciente no tiene una luxación del tobillo, se le puede colocar una férula suropédica. Si está muy inestable, se coloca una férula en U, que es esta. Y ahora, más adelante, van a encontrar cómo se realiza la férula suropédica y cómo se realiza la férula en U. Siguiente, esta es la férula suropédica, que es la más sencilla. Si se dan cuenta, el paciente nos puede colaborar utilizando la posición en decúbito prono, elevando el miembro y flexionándolo. Se hace la medición desde la cabeza de los metatarsianos hasta la región proximal de la región sural. Esta medida, les explico claramente, va 2 centímetros por debajo de de la cabeza del peroné o a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Si ustedes lo colocan un poquito más arriba, pueden comprimir el nervio ciático popliteo externo que pasa por la cabeza del peroné. Por eso hay que colocarlo un poquitico por debajo de la cabeza del peroné. Siguiente. Aquí vamos a mirar las imágenes paso a paso de cómo se realiza una férula suropédica y cómo se realiza la férula en U. Entonces, el paciente en la posición que habíamos dicho. Siguiente. El vendaje de algodón, donde se hace en forma de espiral. Ya el vendaje sigue, tranquilo, no hay problema. Y aquí el vendaje de algo de elástico siguiente y ya algodón. Las medidas, como les explicaba, de dónde queremos hacer la medida de la férula siguiente. Sí. Aquí encontramos ya el yeso, se llevó al balde de agua. Importante que vean esta imagen. ¿A qué me refiero con esta imagen? En que ustedes no pueden mojar el yeso con el algodón laminado. Eso es un gran error que siempre se comete, porque en los talleres siempre les hago la explicación y la prueba de que al momento de que ustedes mojan el algodón laminado, él no se va a secar tan fácilmente y va a quedar húmedo. Cuando ustedes llegan al hospital y ven una remisión, todavía esa férula que colocaron en algún centro está húmeda y no se ha secado completamente, toma mal olor y además está muy blanda. Por lo cual, después que mojan, es que realmente colocan el yeso y le colocan la venda de algodón laminado. Siguiente. Aquí tienen las medidas de la parte suropédica y de la férula en U, que no es más que la longitud del pie de cada paciente. Siguiente, que es este que ven en la parte inferior y derecha. Siguiente. Y esta es la primera parte, que es la suropédica, que va desde la cabeza de los metacarpianos, de los metatarsianos, hasta la región sural. Siguiente. Ahora la que va como la férula en U, pero en este caso en el miembro inferior, que va desde la cabeza del peroné, perdón, haciendo en forma de U, pasa por el talón hasta llegar al otro extremo medial de la cabeza del peroné, siguiente, y se inmovilizan. Son muy similares, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la férula suropédica solamente inmoviliza la parte posterior y la férula en U inmoviliza tanto la parte posterior como la parte lateral y medial. Perfecto. Adelante. Recuerdan que
hemos conversado sobre las fracturas de cadera. Yo les pregunto, ¿en un abuelito se inmovilizan las fracturas de cadera? Entonces, ahí abro un debate para que más adelante me digan qué opinan de eso. Por último, vamos a encontrar, siguiente, las principales complicaciones y las recomendaciones que debemos tener. Siempre explicarle al paciente que después de una inmovilización debe elevar el miembro afectado para que mejore la circulación, el drenaje linfático y venoso y con ello mejore el edema. Siempre vigilar la circulación de estos pacientes, como muy bien les expliqué, porque si queda muy apretado, el paciente puede comenzar a presentar una cianosis, un dolor, y lo único que hay que hacer es liberar un poco esta presión y así evitar complicaciones que más adelante voy a explicar. Protección contra la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes cuando se van a bañar tienen que colocar en una bolsa plástica o en cualquier material que evite que esto se moje. El higiene del yeso consiste en que los pacientes primero no deben siquiera rayar el yeso, no deben echarle pintura, no deben introducir cualquier tipo de objeto con el fin de rascarse porque tienen prurito o algo, no deben retirar el algodón laminado, no deben hacer actividades físicas porque al momento que ellos se transpiran, mojan el yeso y se reblandece. Siguiente. Y las principales complicaciones vamos a encontrar si ustedes colocan un yeso circular y lo dejan demasiado apretado, el paciente hace un síndrome compartimental, que es un tema que se va a revisar durante su rotación por el servicio de ortopedia, pero no es más que la presión a nivel de un compartimento y con ello va a evitar el paso de sangre de una extremidad, así como la complicación de una lesión vascular y neurológica hasta llevar a secuelas, que es la contractura de Volmer. Y que hay unas P, que son las P de Griffin, que algunos libros tienen 5, otros incluyen una sexta, que van desde el dolor, las parestesias, el pulso, la presión, la parálisis. Pero me estoy adelantando al tema. El edema, acuérdense del edema de ventana, que no es más que si ustedes no inmovilizan completamente la articulación, van a tener problemas de edema de ventana. La dermatitis es algo que depende principalmente del paciente y de si son o no atópicos. Las lesiones de las partes blandas, si ustedes no inmovilizan adecuadamente con el algodón laminado y reforzando y protegiendo las eminencias óseas, van a tener úlceras por presión. Y si se deja mucho tiempo una inmovilización, en ellos se va a producir una hipotrofia del músculo, este se va a adelgazar y va a terminar realizando un síndrome regional complejo, que el paciente va a tener dolor, va a tener debilidad muscular, y no va a ganar nunca nuevamente la masa muscular, a menos que se haga un trabajo de rehabilitación intenso. Perfecto, jóvenes, adelante. Y aquí terminamos la presentación, no sin antes explicarles que las fracturas de cadera en los ancianos no se inmovilizan, no se les colocan férulas lumbopédicas. Las férulas lumbopédicas cada vez más están en desuso, solamente se pueden colocar en niños por el tamaño de ellos y las tracciones de parte blanda son las que están de moda en estos momentos, tanto para niños como para adultos. Eso consiste en, ya vienen preparadas con un adhesivo, el cual se coloca como si fuera una férula en U, se coloca un vendaje, el paciente hace las veces de contrapeso y se coloca un peso con una línea de tensión y con ello se mantiene una tracción constante y así una ligamentotaxis que mantiene relajado el músculo y los tendones y alinea el hueso fracturado y con ello mejora el dolor y mantiene inmovilizado el paciente.
Perfecto, jóvenes. Revisamos el tema. Como les expliqué al principio, pienso que la parte más importante es hacer la parte práctica y esperemos que esto se pueda desarrollar de manera adecuada. No sé qué preguntas tengan, qué dudas, o simplemente cuando comencemos a rotar o hagamos esto, podemos con el examen, perdón, con el taller práctico, disipar todas esas dudas que ustedes tengan. Profe, yo sí tengo una. ¿Cuánto tiempo dura la férula en el paciente? O sí, ¿en cuánto tiempo se le retira? Ok, bueno, las férulas cuando es un paciente con una fractura, recuerden que ese es el tratamiento inicial, ¿no? Si un paciente tiene, por ejemplo, una fractura de radio y cúbito distal, y a ustedes le llega el servicio de urgencia del rural o de donde ustedes tengan su primer nivel, ustedes le colocan una férula porque el paciente primero va a ser trasladado a un centro de referencia donde lo más seguro es que se le haga un tratamiento quirúrgico y ese paciente ya no va a necesitar más férula. Si el paciente tiene una fractura y la fractura es de tratamiento ortopédico, es decir, con un yesito o con una férula se le puede retirar, ese paciente va a durar en promedio entre 4 y 6 semanas. ¿Por qué? Porque es según el proceso de consolidación ósea, cuando entre las 3 y las 6 semanas se produce el callo blando. Ya con la producción del callo blando, el paciente se le puede retirar la inmovilización. Ya después vendría el callo duro y por último el proceso de remodelación ósea. Entonces, en fracturas, entre las 4 y las 6 semanas se le está retirando el yeso o la férula. Si tenemos un E15, de acuerdo a los protocolos, un E15, entre los 7 y los 10 días ya se le está retirando la férula, se le coloca una tobillera, comienza el apoyo y la terapia física. Si tienes un paciente inmovilizado porque tiene un injerto libre de piel o un colgajo, el servicio de cirugía plástica normalmente retira una férula cuando tiene un colgajo aproximadamente a los 5 días y lo puede dejar un tiempo más si lo que es prudente mientras termina de integrarse. O sea, un colgajo va revisando a las 24, 48, perdón, 48 horas o 72 horas si este injerto es viable o no y vuelve y le coloca la inmovilización hasta el punto en que él vea. Pero normalmente, cuando ustedes están tratando a un paciente con un E15, lo máximo que dura una inmovilización por un E15 son 15 días. Ya más de 15 días puede producir rigidez. Si un paciente tiene una luxación de hombro o de codo, la férula se deja en promedio entre 2 y 3 semanas, porque son entre 15 y 21 días. Cada vez más, por rehabilitar rápidamente al paciente, se está bajando a 2 semanas. Pero de acuerdo, si el paciente tiene todavía persistencia del dolor y edema, se puede dar una semana más. Inmediatamente se hacen los trabajos de rehabilitación. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Doctor, una pregunta. Si un paciente tiene una fisura, digamos, no sé, una fisura de cúbito, e inicialmente se le pone una férula, ¿se le puede dejar la férula sin necesidad de cambiárselo a yeso? Perfecto. Sí, exactamente. A un paciente que tenga una fisura que simplemente para nosotros es una fractura incompleta, ¿no? El término fisura es coloquial y uno siempre lo utiliza para que el paciente o el familiar entienda que no se fracturó todo el hueso, sino una sola costita. Pero sí, es lo que muchas veces hablamos ya en épocas de pandemia, que estamos retroalimentando, que si usted ve que es una fractura incompleta, donde usted tiene claro cuando pasó por el servicio de ortopedia de urgencia, que es una fractura que no se va a desplazar y con una férula para el manejo del dolor y en 3 semanas le retira la férula, tranquilamente ese paciente puede comenzar a rehabilitarse y no hubo necesidad de remitirlo a un centro de mayor complejidad. Gracias. ¿Qué otra pregunta tiene?
Doctor, una pregunta. Quisiera preguntar, o sea, ¿qué tanto influiría un edema pues para la colocación de la férula o de un yeso? O sea, ¿cuál sería el margen para, o si de pronto influiría demasiado un miembro muy edematizado? Bueno, es que ahí es donde ustedes pueden colocar un vendaje antiedema, ¿no? Un vendaje de Jones, sin necesidad de colocar una férula. Recuerden que también hablamos de los vendajes sin necesidad de férula para traumatismo, ¿no? Entonces, un vendaje antiedema es colocar algodón laminado, venda elástica, algodón laminado, venda elástica y elevar el miembro, ¿sí? Entonces, ustedes muy bien han visto cuando rotaron por medicina interna el edema y el grado y si va dejando fobias o hasta dónde va aumentando, si es solamente en el pie, si aumenta hasta el tercio distal de la pierna, si está hasta el tercio medio de la pierna. Entonces es algo que, de acuerdo a lo que ustedes se enfrenten, ustedes le colocan sí o no el vendaje. Por ejemplo, si un paciente llega con una hemartrosis en un derrame articular posterior a un traumatismo, el ortopedista, el médico en este caso especialista de cualquier de las especialidades que encontramos que pueda hacer un drenaje, le coloca un vendaje antiedema después de drenarle, porque tenía mucha inflamación, está colocando el vendaje a su criterio, ¿sí? Entonces todos tenemos criterios para poder colocar el vendaje. No sé si te contesto. Sí, Doc, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces damos por terminado el tema, la revisión del mismo. Pues esperemos que con Diego se pueda realizar la parte práctica que hasta ahora siempre la habíamos desarrollado. Entonces que tengan un feliz día. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden. Yo creo que ya vamos a comenzar la próxima semana las rotaciones y nos estaremos viendo. Que tengan un feliz día.